Muy buenas noches, hermanos. Damos gracias a Dios porque permite que todavía estemos predicando el Evangelio a pesar de este tiempo de cuarentena, en donde utilizamos las redes sociales que nos permiten llegar a toda la iglesia, y no solo a toda la iglesia, sino que también a muchas personas que por primera vez nos vienen escuchando a través de las redes sociales. Así que vamos a orar pidiendo la dirección del Espíritu Santo en el mensaje que vamos a dar a conocer en esta noche. Señor, tu palabra va a ser expuesta. Señor, te pedimos que esta palabra toque nuestro corazón, toque nuestra mente, que salga a la luz muchas deficiencias nuestras y que al mismo tiempo nos motive a cambiar de actitud. Que esta palabra quede guardada en nuestros corazones, y no solo que quede ahí, sino que el Espíritu Santo lo haga germinar para dar frutos de arrepentimiento, Señor, para gloria tuya. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, hermanos, el tema de esta noche es la vergüenza. Y es un tema que unos pueden pensar qué tan importante es que la vergüenza muchas veces afecta, no muchas veces, sino que afecta nuestra relación con Dios y también con los demás. Hoy vamos a ver cómo se motiva, qué es la vergüenza y qué es lo que produce la vergüenza, y también cómo deshacernos de la vergüenza. Una de las cosas que tenemos que entender es que Dios crea al hombre para reflejar su gloria. En Génesis 1:26 dijo: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Entonces el hombre estaba destinado a vivir, a reflejar su gloria. Eso nos dice ahí en Génesis 1:26, nos da a entender eso. Pero también más específico nos dice en Isaías 43:7, donde dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Entonces, Dios quiso que cada persona que Él creó fuera permeada con un sentido de su gloria, ¿no? La bendición de la identidad imparte la gloria de Dios. Entonces tenemos que entender un poquito sobre lo que es la identidad, porque la identidad imparte la gloria de Dios. ¿Y qué cosa es la identidad? La identidad es saber, es tener claro, ¿no?, las definiciones de pertenencia, de valor, de propósito y de destino. Si nosotros tenemos dificultad para encontrar respuestas a nuestra identidad, si nosotros tenemos dificultad, ¿no?, para reflejar la gloria de Dios, es porque ignoramos muchos aspectos relacionados con nuestra identidad. Si nosotros no sabemos a quién pertenezco, si nosotros no sabemos quién eres, si no sabemos cuánto valgo, y tampoco sabemos cuál es el propósito en mi vida, si no encuentro respuestas a esas preguntas, entonces tengo un gran problema. Tengo un problema de identidad. Mi identidad
no está definida si solamente no encuentro una sola respuesta a cualquiera de esas preguntas. Porque si no sabes a quién perteneces, tampoco vas a resolver un asunto básico. ¿Cuánto vales? ¿Cuánto vales tú? Y si no sabes eso, tampoco vas a saber a dónde vas. Es decir, no tienes respuesta a tu destino. Y si no tienes respuesta a tu destino, entonces no tienes propósito en tu vida. ¿Para qué estás aquí? El hombre necesita saber a quién pertenezco. Sabiendo a quién pertenezco, me da seguridad. Necesita saber su valor. ¿Cuánto vale? Porque eso le va a permitir vivir con dignidad. El hombre necesita saber su destino, a dónde va. Y el hombre necesita también conocer cuál es su propósito, para qué existe. Y para encontrar esas respuestas es muy importante, pues, nacer de nuevo. Cuando nacemos de nuevo, pues hay un cambio muy significativo en la vida del hombre, porque el hombre era degenerado, no estaba muerto en delitos y pecados, estaba muerto para Dios, ¿no? Pero cuando nace de nuevo es regenerado, entonces hay un cambio, está muerto al pecado y vivo para Dios. Pero también cuando uno nace de nuevo, en Cristo pues obtenemos las respuestas que necesitamos para definir nuestra verdadera identidad. Cuando recibimos a Cristo, encontramos respuesta a la pregunta, ¿a quién pertenezco? ¿Quién soy? La Biblia nos dice en Juan 1, 12, 13, más a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Encontramos la primera respuesta. ¿A quién pertenezco? A mi Padre. ¿Quién soy? Eres un hijo de Dios. ¿Cuánto vales? ¿Tienes valía en tu vida? Pues la Escritura nos dice que somos muy amados, porque de tal manera amó Dios al mundo, que aun siendo pecadores, envió a su Hijo unigénito a morir por nosotros. Entonces, eres de mucho valor porque eres amado de Dios y vales la sangre de Jesucristo, porque Él murió por ti. Cuando naces de nuevo encuentras entonces la respuesta a tu destino. Tu destino es estar en los cielos, estar en la presencia de Dios mismo. Y entonces ahí encuentras el propósito para tu vida. ¿Y cuál es el propósito? Reflejar su gloria. Es muy importante entonces tener conocer nuestra verdadera identidad. Dios bendijo a Jesús y en ella transmitió la identidad de su Hijo. En Mateo 3:17 dice, cuando Jesús fue bautizado, dice, y hubo una voz en los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En la bendición de Dios, Él transmitió la identidad, pertenencia, este es mi Hijo. Valor, amado. No es un hijo cualquiera, era amado, de mucho valor para Él. Su destino, en quien tengo, porque Él sabía que iba a ir a la cruz. Y el propósito, en quien tengo complacencia, porque Él iba a dar su vida en favor de cada uno de nosotros. En la bendición, pues
transmite la identidad de su Hijo. Entonces, la bendición de la identidad imparte la gloria de Dios. Pero la maldición de la identidad expresa lo contrario a la gloria de Dios. ¿Y qué cosa es eso? La vergüenza. La vergüenza puede ser definida pues como un sentimiento de falta de dignidad, de falta de valor del ser, de inaceptabilidad y de ilegitimidad. El propósito de Dios en nuestras vidas es impartir su gloria a través de la bendición. Más el propósito de quién, del enemigo, el propósito de Satanás, es avergonzarnos a través de la maldición. Nosotros hemos nacido de nuevo, hemos adquirido nuestra verdadera identidad, o recobramos nuestra verdadera identidad, pero debido a las maldiciones, o sea, aquellas palabras que grabaron, que hablaron mal de nosotros, y también de las heridas que esas han causado dentro de nuestro corazón, pues muchas veces nos vemos forzados a proteger nuestro ser interior. Entonces nos ponemos una coraza. Y como resultado de ello, hemos vivido pues en un profundo sentimiento interno de venganza y de dolor. Y eso ha afectado y sigue afectando nuestra relación con Dios y con los demás. Entonces, vamos a definir qué cosa es la venganza, la vergüenza. La vergüenza, como dijimos, es una herida muy profunda del ser, que es el resultado de la maldición de la identidad. Ahora, esta vergüenza, ¿dónde se manifiesta? En nuestra cabecita. Es silenciosa, es sutil y está caracterizada porque siempre tenemos una conversación de autocondena. Y eso lo aprendimos desde niños. La vergüenza interrumpe nuestro pensamiento racional. Racionalmente, muchas veces es interrumpido, no actuamos racionalmente porque más puede la vergüenza que está en nosotros. La vergüenza interrumpe también nuestra empatía hacia los demás. Y también la vergüenza interrumpe nuestro involucramiento socialmente. Quiere apartarnos, quiere aislarnos, no permite que tengamos interrelaciones profundas de amistad, de compañerismo. La vergüenza afecta nuestras emociones. Y estas emociones, pues, se ven afectadas tanto que esta vergüenza, pues, nos afecta de repente con una simple mirada, con un tono de voz, con un lenguaje corporal también. Y entonces ya no tomamos las palabras literales que una persona puede estar hablando, sino en todas las otras cosas que están alrededor. ¿Por qué? Porque nuestras emociones han sido afectadas. La vergüenza dificulta pues nuestro actuar en diversas circunstancias, porque tenemos inseguridad, tenemos miedo, no queremos enfrentar diferentes situaciones que nos hacen recordar aquellas situaciones difíciles por las que hemos atravesado. Y sobre todo que la vergüenza trunca nuestra capacidad de crear.
porque creemos que lo que vamos a hacer está mal, o no va a ser reconocido, o va a ser rechazado. Existe una diferencia entre lo que es la culpa y la vergüenza. La culpa es un sentimiento de error a la acción. O sea, soy culpable por lo que yo he hecho. Entonces la culpa me dice, cometí un error. Ahora bien, si tú cometes un error, entonces existe una esperanza. Me puedo arrepentir, me pueden perdonar y asumo el compromiso de no volverlo a cometer. ¿Verdad? Nosotros, pues, hemos tenido culpa por las cosas que hemos hecho. Entonces nos hemos acercado al Señor, hemos confesado nuestro pecado, nos hemos arrepentido, nos ha perdonado y tenemos el compromiso, pues, de vivir una vida en donde ya no pueda manifestarse, pues, las cosas que nos hemos arrepentido, porque en eso consiste el arrepentimiento. Pero en cambio la vergüenza es algo más profundo. Es un profundo error del ser. Esa es la vergüenza. La vergüenza no te dice que cometiste un error, sino que la vergüenza te dice que tú eres el error. Yo soy el error, te dice la vergüenza. Entonces, si tú eres el error, no existe esperanza para ti. Puedes cambiar lo que puedas hacer, pero no puedes cambiar lo que eres. Eso te dice la vergüenza. Entonces muchas personas tratan de deshacerse pues de ese sentido de vergüenza que sienten dentro de sí mismo. Y entonces tratan de hacer cosas, hacen cosas, pensando que esas cosas les van a ayudar, ¿no? Entonces se convierten en hacedores humanos en vez de seres humanos. Más estamos involucrados, ¿no?, en querer, pues, tratar de aliviar nuestra vergüenza antes de poder interactuar con los demás. La vergüenza es un sentido profundo de contaminación, de falta de limpieza y de ser extremadamente defectuoso. Eso es lo que produce la vergüenza dentro de nosotros. Nos sentimos indignos, defectuosos. Incluso podemos expresar y decir, no tengo lo que se necesita para tener éxito. Podemos expresar, yo no pertenezco a este lugar. Se supone que no debo de estar aquí. Eso nos dice la vergüenza. ¿Sabes? Hay un ejemplo muy interesante en la Biblia. Es el caso de Moisés. Moisés envolvía un gran problema de vergüenza. Lo envolvía. Un gran problema de vergüenza. Su identidad fue afectada desde muy niño. Él nació con los hebreos, pero a los 3 meses fue entregado, ¿no?, a los egipcios. Claro que todo eso estaba dentro del plan de Dios. Después crece y como que mata a un egipcio por defender a un hebreo. Los hebreos lo acusan e inmediatamente viaja, huye, porque lo iban a matar. Entonces, él se encuentra ahí solo. Y Dios lo comisiona y lo llama a Moisés. Y Moisés le comisiona y le dice, quiero que vayas a dar libertad a mi pueblo. He visto la aflicción de mi pueblo. ¿Y qué dice Moisés? ¿Quién soy yo
¿quién soy yo? Moisés se sintió incapaz de hacer la tarea asignada por Dios. Esta respuesta denotaba falta de identidad. Esa falta de identidad le produjo temor. Y dijo, no me van a creer. Él pensó que su prédica, que su mensaje no iba a ser escuchado. Es más, ella pensó y dijo, me van a decir, a ti no se te ha parecido Jehová. Y también pone otra excusa. Y dice, pues llama a otro, no estoy preparado, soy lerdo para hablar, lento para hablar. Se sentía incapaz. No quería asumir esa responsabilidad. ¿Cuál es la raíz y el fondo de todo esto? Su identidad fue maldecida. Estaba inseguro. Por eso es importante transmitir identidad y bendecir a nuestros hijos. Cuando tú bendices la identidad de tu hijo, eso trae gloria a Dios. ¿Cómo se inicia la vergüenza? La vergüenza proviene cuando maldicen tu identidad. Y este hecho sucede principalmente por las personas que están más cercanas a ti. Generalmente son tus padres. Uno puede decir, pero yo no los bendigo a mis hijos, yo al contrario, siempre los bendigo, siempre hablo bien de ellos y todo lo demás, pero tú puedes maldecir la identidad de tu hijo de múltiples maneras, a través del rechazo, a través de la burla, ridiculizándolo e incluso con el castigo injusto. Muchas formas de poder maldecir la identidad de tu hijo. Entonces, con una identidad maldecida, la vergüenza se acumula cada vez más y te va responsabilizando y te hace sentir mal por las cosas que están fuera de tu control. Una vez había un niño. Este niño continuamente fue maldecido en su identidad. Y hubo un momento en que tenía que ir al colegio y se sentía muy mal del estómago. Entonces su mamá lo obliga a ir al colegio. Él va al colegio, se sienta en la clase, están ahí, viene el profesor, comienza a dictar las clases y sucede pues lo inevitable. Quiere ir al baño. Entonces llama, pide permiso y la profesora o el profesor pues le dice, tienes que aprender a aguantarte igual como todos tus compañeros. Y sucedió la catástrofe. Se hizo en el pantalón. Todos se burlaron, ridiculizaron, lo llevaron, llamaron a sus padres, lo llevaron. Y ese niño fue afectado en su identidad por algo que no pudo controlar. Que eso se sumó a todo lo que había vivido en su casa. Nunca más volvió a ser igual. Se aisló, se separó por vergüenza. Cuando la identidad ha sido maldecida, el temor a estar solo y a no ser cuidado se manifiesta visiblemente. La vergüenza está enraizada en el temor a
al abandono. ¿Qué hace la vergüenza? La vergüenza da como resultado síntomas elaborados de manejo de apariencia para esconder la realidad de la vida. En otras palabras, te pone caretas, te hace vivir una vida hipócrita. Hace uno que se disfrace y se esconda de aquellas cosas que no son perfectas. Eso sucede dentro de la iglesia. Se supone que la iglesia, pues todos, pues la iglesia somos todos, y la iglesia, pues el Señor va a venir por una iglesia sin manchas y sin arrugas, ¿verdad? Sin manchas y sin arrugas. Y obviamente esta iglesia, todos nosotros debemos estar guardando los mandamientos del Señor. Pero sin embargo, obligados por la vergüenza, y no por Dios, no por Dios, muchos disfrazan y ocultan todo aquello que practican y que no es santo. Lo ocultan. Y vienen y aquí se presentan como grandes intercesores, como grandes predicadores, pero están ocultando lo que verdaderamente son. ¿Por qué? Por miedo a la vergüenza. Por ejemplo, he visto muchos casos en donde hay familias, hay sobre todo esposos, ¿no? Esposos en donde pues uno los mira en Facebook, se toman sus fotos, amada mía, que te extraño, que te quiero, que tú eres la flor de mi vida, que eres la estrella del cielo, y qué sé yo, tanto de uno como del otro lado. Y sin embargo, cuando conversamos con ellos, o vienen y buscan consejería, pues es otra realidad. Aparentan ante los demás lo que no son. Se ponen las caretas. La vergüenza hace que al no poder controlar ciertas circunstancias de tu vida o de tu familia, no están dispuestos a reconocer la verdad. A ver, hubo un caso de una persona, de un pastor, que tuvo sus hijos. Todo iba bien, fabuloso en el hogar, hasta que el hogar fue sacudido tremendamente, ¿no? Porque la hija mayor, quien tenía 17 años, quedó embarazada. Entonces hubo toda una revolución en la casa. El pastor pensó que lo iban a afectar, que lo iban a retirar del ministerio y qué sé yo. Entonces, en este momento, pues, le enviaron a la hija a un viaje fuera del hogar. Estuvo ahí, la niña nació y después regresó. Y cuando estuvo en la casa, la niña no podía interactuar afuera, estaba ocultada. Le dijeron que no podía decir mamá a su mamá. Cuando iba a diferentes eventos, pues alguien se acompañaba de la niña y trataba de que esté separada de los demás. Ahora bien, ustedes pueden imaginarse lo que pasaría cuando la niña sería más grande. Su identidad fue dañada, fue maldecida, no aceptada. El lenguaje que le estaban dando ahí, que el lenguaje que estaba entre líneas, es diciendo: tú eres un error, no debiste nacer, no debiste estar aquí. Fue dañada tremendamente la identidad de esa niña. ¿Y por qué se actuó así? Por la
la vergüenza, pues ante las circunstancias de la vida que tú no puedes controlar, pues hace que no puedas afrontar la verdad. La vergüenza en la vida de un cristiano hace que la imagen de Cristo y la luz del Evangelio sean encubiertos para los creyentes. En 2 de Corintios, en el capítulo 4, los versos del 2 al 7, Pablo nos dice que debemos renunciar a las cosas que se encuentran escondidas a causa de la vergüenza. La vergüenza hace que uno se enfoque más en uno mismo que en la gloria de Dios. Más estás preocupado en lo que van a pensar los demás y no en la gloria de Dios. La vergüenza no tolera la transparencia. La vergüenza produce odio y falta de perdón hacia uno mismo y también hacia los demás. Ocasiona que te alejes del Señor en lugar de correr hacia Él. En 1 de Juan 2:28 nos dice: y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. La vergüenza frecuentemente también da como resultado varias adicciones. Por la vergüenza, en la identidad pueden caer en drogadicción, en alcoholismo, en la ludopatía, en el homosexualismo, en el robo, etcétera, etcétera. Muchas adicciones. Y eso está de acuerdo con las heridas que uno ha recibido. ¿Y por qué se inclina para eso? Y es que la vergüenza, pues, ha trabajado tanto en el corazón del hombre, que el hombre trata de buscar que se alivie ese dolor por la identidad maldecida, como y el sentimiento resultante de la vergüenza. Muchos que están en muchas adicciones es consecuencia de su identidad maldecida. Ellos están buscando aliviar ese dolor. ¿Cómo Dios trata la vergüenza? Entonces, miremos un poco cómo Dios actuó con Adán, porque ahí en los primeros capítulos de Génesis, vemos cómo se sintió Adán después del pecado. Él simplemente tuvo miedo y tuvo vergüenza porque se miró desnudo. ¿Verdad? Se escondió. Pero Dios fue al encuentro con él. Es interesante ver eso, cómo Dios actuó con Adán y también cómo actuó con el mundo. Con Adán, ¿cómo actuó? Él envió. Él fue a buscarlo a Adán. Y en el caso de todo el mundo, Dios a quien envía, a su Hijo. Él mismo, encarnado en Jesús, el Emmanuel con nosotros. Él vino a este mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él envió a su Hijo Jesús. Entonces, estos actos sugieren
tienen el deseo de Dios de estar siempre con nosotros, aún en nuestro pecado. La vergüenza nos aleja de los demás en lugar de movernos hacia los demás. Nos aleja. Mira, ahí puedes encontrar de repente algunas respuestas por las cuales muchos hijos están alejados de sus padres. Y es que los hijos han sido tremendamente maldecidos en su identidad, que están tan avergonzados. Y lo que hacen es protegerse. Aman a sus padres, pero están alejados por el daño que sufrieron en su identidad. Dios actúa al revés. Vemos cómo Dios responde a la vergüenza. Dios, ¿cómo responde? Sacándonos de esa vergüenza. Llevándonos primeramente a tener una comunión con Él y después a tener una comunión con los demás. Es interesante comentar un poco sobre la pasión de Cristo, porque en la pasión de Cristo hay muchos aspectos que pasan desapercibidos y no nos damos cuenta, pues, todo lo que pasó en la cruz. En la cruz simplemente fue la solución a muchas cosas. Bueno, a todo en la cruz. Y desde el momento de la pasión. Por ejemplo, vemos en un jardín, vemos a Adán, que él desobedece. Y vemos en otro jardín a Jesús, al segundo Adán, obedeciendo. Uno era el Edén y el otro el Monte de los Olivos. En ese lugar, como consecuencia de la desobediencia, Dios le dijo: comerás con el sudor de tu frente. Jesús, para redimirnos de esa maldición, suda sangre, gotas de sangre de su frente. Cuando otra consecuencia del pecado le dice que la tierra producirá cardos y espinos, a Jesús le pusieron una corona de espinas. Y así podemos observar muchas cosas. Pero lo que quiero llegar es que Jesús fue crucificado desnudo. Y eso es algo muy significativo. Porque cuando Él fue crucificado desnudo, Él llevó nuestra vergüenza en la cruz para que tú seas liberado de esa vergüenza. La maldición y el poder de la vergüenza pueden ser arrancados de tu vida por el poder de Dios. En Isaías 54:4 nos dice: no temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás ofendada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez, no tendrás memoria. Este pasaje, ¿a qué puede estar relacionado? En primer lugar, cuando habla de la vergüenza de tu juventud, obviamente estaba hablando cuando el pueblo de Israel aún se estaba, ya había crecido, habían sido cerca de 1 millón de personas que estaban en Egipto, estaban esclavizados. Y fue afectado en su identidad allí, en Egipto. Y dice, cuando en tu juventud, porque obviamente era una nación que recién se estaba constituyendo, se estaba arraigando. Y después le dice también de la ofrenda de tu viudez, y obviamente se estaba refiriendo al exilio de Babilonia. Ahora bien, 2 aspectos importantes que grabaron la identidad del pueblo de Israel. ¿Cuál es la
aplicación práctica para nosotros es que el Señor prometió quitar la vergüenza y la deshonra de nosotros para que nunca más la recordemos. Nunca más la recordemos. Entonces, debemos pararnos firmes en la palabra de Dios. Que eche raíces en nuestros corazones. Plántalas, vívelas. No en la deshonra, no en la vergüenza. Pon tus ojos en el amor de Dios, porque en Él estamos completos. Pídele al Señor un milagro de sanidad en tu mente y en tus emociones. Permite que el Señor entre y complete lo que Él ha venido a hacer. Sanar tu corazón quebrantado, vendar tus heridas, darle hermosura a tu vida en lugar de cenizas, gozo en lugar de luto, manto de alabanza en vez de opresión y un doble honor en vez de dar una doble vergüenza. Entonces rechaza las raíces de amargura que puede haber en tu corazón, ese pesimismo, ese perfeccionismo, esa vergüenza, deséchalas y alimenta las raíces del gozo, de la paz, del amor y del poder de Dios. El amor de Dios es más grande que tu vergüenza. Él murió en la cruz avergonzado para que tú le entregues esa vergüenza y vives en libertad. Entiende eso. Todo lo pasado no puede grabar tu vida. Has adquirido una nueva identidad en Cristo. Vive esa identidad. Te afectaron en tu identidad. Pues ahora tú tienes una nueva identidad. Vive esa identidad. Así como hemos experimentado falta de amor en nuestra niñez tal vez, pero hoy has recibido el gran amor al recibir a Jesús. Entonces tú puedes dar ese amor. Pues así también, si Cristo murió en la cruz y se llevó tu vergüenza, entregue esa vergüenza y vive en la libertad que el Espíritu Santo quiere que tú lo hagas. Porque de esa manera podrás reflejar la gloria de Dios. Quiero que en esta noche oremos. Y ahí donde tú estás, escuchando, cierra tus ojos y piensa en aquellos momentos en que te hirieron, te lastimaron, que maldicieron tu identidad, te rechazaron, te humillaron, se burlaron, te ridiculizaron, te castigaron injustamente, te compararon y afectó tu corazón. Quita esa raíz de amargura de tu vida. Perdona. Muchas de esas acciones, la otra persona ni sabía el daño que te estaba haciendo. Y tú al no perdonar, estás afectando mostrar la gloria de Dios en tu vida. Vamos a dar unos minutos y que ponga tu mente esos momentos. Recuérdalo y entrégaselos al Señor. Perdona. Y la paz de Dios vendrá a tu corazón. Señor Jesús, oro por todas las personas que puedan estar viendo este mensaje. Aquellos que se han identificado con el mensaje.
aquellas personas que están adoloridas, que están avergonzadas y que incluso viven vidas hipócritas como consecuencia de la vergüenza. Personas que han sido dañadas en sus almas, en sus sentimientos, en sus emociones. Tú viniste, Señor, por los quebrantados de corazón. Así muchos nos encontramos, Señor. Sana las heridas de nuestro corazón. Restáuranos, Señor. Hoy decido perdonar a todas las personas que afectaron mi identidad. Hermano, comienza a numerar aquellas personas que te afectaron. Y en tu oración, descríbele al Señor la ofensa que te hicieron. ¿Cómo afectó tu corazón? Abre tu corazón. Dale a conocer al Señor. ¿Cómo te sientes? Lo que provocó en ti. Él lo sabe. Pero tú al expresarlo lo reconoces. Y ahí viene la sanidad. Cuando reconocemos lo que hay en nuestro corazón. Que Dios te bendiga, mi querido hermano. Gracias, Señor, por tu palabra y restaura a cada uno. En el nombre de